Creo que ya se está grabando. Sí, ok. Vale, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al primer congreso online de Astrología, Maternidad, Paternidad y Educación. Hoy vamos a hablar con Ágora Astrológica sobre este tema. El Ágora normalmente era una plaza, ¿no? Donde se reunía y era un centro de vida de toda la comunidad. Y en este caso, el Ágora de la que estamos hablando es lo que nos reúne es la astrología. Entonces, estoy muy contenta de formar parte de este grupo también y os doy la bienvenida a todos y muchas gracias por participar. Entonces, vamos a ver. Mónica, Andrés y Carla, que sois los que habéis convocado Ágora el año pasado, hicisteis una convocatoria que creo que fue un éxito porque mucha gente, ¿no?, se apuntó. Entonces, me gustaría que hablarais un poco de por qué nació esta propuesta, qué es Ágora Astrológica, cuál es su función y, bueno, a quién le apetezca hablar. No sé si Mónica, Andrés, Carla. Sí, empiezo yo si quieres. Bien, Gracias, Sofía, por la invitación y por la iniciativa. Sí, como gracias a ti. dices un poco, pues yo creo que hará un par de años incluso que empezamos a movernos en ese sentido con Carla y Andrés, ¿no? A raíz de eh, conversaciones filosóficas alrededor de la astrología que íbamos teniendo, ¿no? Y de poder compartir esta motivación, ¿no? Empezamos a pensar cómo podría ser, ¿no? Sin un poco tener idea de lo que se está formando y cómo se iba a configurar, ¿no? Pero fue un poco eso, ¿no? Por las ganas de consensuar también y de compartir miradas, ¿no? Andrés tiene todo lo de los regentes cosmológicos, ¿no? Carlas también tiene una parte muy filosófica muy importante y vimos como que podía ser muy enriquecedor poder unirnos con otros astrólogos o con gente apasionada con la astrología como hilo conductor para compartir maneras de ver el mundo, para ver cómo la astrología se va actualizando en el día a día, ¿no? ¿Qué fue la astrología que es ahora y cómo puede impactar y cómo puede aplicarse al mundo que vivimos? Y esto fue un poco la semilla o el impulso que nació un poco de Ágora, ¿no? Y bueno, como dices, luego nació la primera convocatoria, ¿no? Ujú. Y bueno, si queréis, ¿no? Para, Sí, sí, Sí. si Andrés. queréis, para seguir, sí, lo que dice Mónica me parece que habla mucho de la semilla, ¿no? Nació ya en una tribu, que es la tribu de bioenergética, ¿no? Que nos uníamos Carla, Mónica y yo, que desde aquí saludamos a Alba Cabellos, que es la guía de la bioenergética, y de ahí, ¿no? Como surgió esa idea y esas preguntas filosóficas que ha dicho Mónica, ¿no? La astrología, ¿para qué? ¿No? O qué papel tiene en este mundo la astrología. Y queríamos dar respuesta a esas preguntas, pero además hacerlo de forma colectiva, sabiendo que en realidad esas preguntas no tienen una respuesta, ¿no? Sino que más bien la idea es precisamente mantener las preguntas vivas y hacerlo en comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que es Ágora, ¿no? Y también, de alguna manera, nace de una sensación de que los astrólogos estamos un poco normalmente, como somos muy analíticos, bastante cerebrales y estamos en nuestras investigaciones como muy unipersonales, y cómo salir de ahí, ¿no? Cómo salir de esa unipersonalidad y que haya más red. Porque hay congresos, ¿no? Como precisamente el que nos invitas, Sofía, o hay eventos, pero no hay como algo que genera un ciclo, ¿no? Y nos gustaba mucho, justamente lo que estamos generando en el Ágora es el vernos periódicamente, ¿no? Generar sesiones donde vamos a hablar y vamos a dar respuesta a esas grandes preguntas que salieron al principio en las primeras sesiones del Ágora y donde trabajamos en comunidad y donde también ya no es solo debate, sino que también surge la posibilidad de quizá acciones, de tomar acción y que haya proyectos, ¿no? Y si quiere Carla seguir. Ujú.
Sí, total, ¿no? Como que había un poco esta sensación de decir, bueno, la astrología nos revela realmente esta colectivización de todo, ¿no? Como esta matriz en la que estamos, cómo no vamos a hacer astrología desde esa colectividad misma, ¿no? Como entendiendo esta manera, ¿no? Entonces sale de una herida también, ¿no? De un ver que hay una falta o que había una falta en nuestro día a día y de ahí salió esa visión inicial que realmente no teníamos ni idea de cómo se iba a ir materializando, aunque había como algo muy claro, ¿no? Es como que los tres, en el fondo, cuando nos pusimos a hablar, había mucha concordancia en torno a la visión o la sensación que teníamos de esa función de este espacio que es lo que han estado hablando Mónica y Andrés. Y a partir de ahí, ¿no? Como nos fuimos reuniendo, hicimos esta primera llamada en San Juan del año pasado, y de ahí se han ido como, exploramos como qué preguntas no has podido compartir con tu gente y necesitarías compartir, o qué preguntas te tienen ahí encallado un poco, como pam, pam, dándole vueltas y te gustaría como poner en común, colectivizar. Hicimos como todo este cribaje de estas preguntas, ¿no? Porque para nosotros eran unas, quizá muy filosóficas y muy abstractas, pero luego salía de todo, ¿no? Y como fuimos como ordenando estas preguntas en diferentes como grupos, ¿no? De qué tienen en común estas preguntas, las fuimos como agrupando y de ahí salieron como estas comisiones, como hoy, ¿no? Que estamos aquí como comisión de educación, porque salieron como diversas comisiones. Entonces, estas comisiones de momento son las que están organizando como las sesiones grupales, es decir, nos reunimos una vez al mes y una comisión ha organizado la guía de la sesión de ese mes para empezar a explorar estas preguntas, ¿no? Y por lo tanto está chulo porque hay como una parte un poco online, autogestionada, ¿no? Como que estas comisiones se están haciendo como grupos de investigación un poquito, como grupos también autónomos. Y luego el punto en común, esa presencialidad que también ha sido como un acto de intención de encontrarnos en cuerpo y alma, ¿no? Como no solo en el online, como es algo que también hay deseo de ir manteniendo así. Y esto. Exacto. Y lo interesante es que en esos primeros encuentros realmente salieron muchísimas preguntas y muchas inquietudes sobre la astrología, pero luego a un nivel en muchos sectores, digamos, ¿no? Y también salieron preguntas sobre la ética de esto, ¿no? La necesidad o la ética de hacerlo, como realmente no desde un lugar de hemos encontrado una solución global para muchos temas, sino realmente ese debate, y en este caso en la educación, ¿no? De, bueno, ¿para qué sirve realmente profundizar y no realmente ir ya con una idea muy cerrada de, bueno, pues esto ya va a ser la solución, podemos hacerlo así, así, ya está, no, sino realmente desde un lugar de cuestionamiento y de profundizar muchísimo, de relacionarlo con otras, o con otras pedagogías, ver qué había, qué podía haber de igual, ¿no? Si se utilizaban un lenguaje diferente, pero en realidad se estaba hablando de lo mismo, ver puntos de encuentro, para que realmente fuera una aportación desde el alma, diría, y desde un lugar realmente de enriquecer, ¿no? Y no de imponer para nada, sino realmente de enriquecer, de aportar, pues en una etapa tan importante, ¿no? Que es pues desde la educación y los niños, ¿no? Todo empieza ahí. Y también en tiempos pues de Plutón en Acuario y de Urano y de Júpiter en Géminis y ¿no? De todo eso que seguramente es lo que nos está convocando de alguna manera a reunirnos y a debatir así, ¿no? A ver aquí. Sí. Dime. Como que nos venía esta cosa de cuidar desde el colectivo esta herramienta que nos es dada, ¿no? Y cómo en este momento de expansión, ¿no? De la astrología, cómo podemos generar espacios para cuidar esta astrología también, ¿no? Y esta pregunta que traía otra vez Andrés del para qué, ¿no? Como esto que dice Sofía, ¿no? De unir miradas y ir generando sinergias sin tener que llegar a ninguna verdad, pero cómo cuidamos a este conocimiento, a este saber, a esta herencia
con el respeto que se merece. Sí, no sé si alguien quiere hablar también de la experiencia que tiene también o como educadora o en su recorrido profesional y cómo lo une con la astrología o la inquietud que la ha llevado a estar aquí hoy. No sé si Chel o Gisela os apetece o Claudia, no sé si está por aquí. Claudia, no sé si te apetece hablar un poquito o Chel sobre vuestra experiencia, ¿no? Porque también hay una parte de reflexión y también hay una parte en la experiencia, en el acompañamiento, pues por ejemplo, a los niños o a las familias, tanto desde la etapa de los, si vamos por septenios, ¿no? De los 0 a los 7 años, donde la luna es tan importante, el apego emocional, es la construcción de los son los cimientos de la inteligencia emocional, digamos, ¿no? Y entonces, luego de los 7 a los 14, pues es la etapa más mercurial. Entonces, en cada una de estas etapas, cada planeta, cada arquetipo tiene una necesidad muy concreta. Todo el tiempo la carta está hablando, todo el tiempo hay un movimiento de este arquetipo y hay algunas pedagogías, por ejemplo, que son más libres, digamos, que tienen una experiencia ya y que curiosamente tienen una mirada, algunas astrológicas, por ejemplo, la Steiner, ¿no? Sí que tiene una mirada astrológica porque tiene en cuenta los septenios. Y además tiene una buena experiencia, digamos, porque son muchos años que ha estado funcionando en escuelas de todo el mundo, ¿no? Y es interesante ver cómo pone muchísima importancia en el desarrollo de estos arquetipos y cómo la manera de acompañar la educación, ¿no? Los educadores que se han formado en Steiner y que tienen esta mirada, saben que justamente el apego lunar, la luna de los 0 a los 7, es el arquetipo más importante, que es el que hay que acompañar, es el que hay que validar, y entonces hay toda una filosofía, toda una estructura y un funcionamiento en la rutina, en la escuela, para poder acompañar de la mejor manera posible a los niños, porque claro, la luna, el gran arquetipo, pero también tiene 4 elementos. Entonces, ¿cómo funcionan las lunas de los niños que tienen una luna en aire, o una luna en tierra o en agua? Entonces, o en fuego. La luna es la misma, el gran arquetipo, pero tiene sus matices y tienen esa experiencia, por ejemplo, pues de poder acompañarlo de una manera más específica para que el desarrollo emocional del niño pues sea de la manera mejor acompañada posible, ¿no? Digamos. Entonces, no sé si aquí alguna tiene alguna experiencia que quiera compartir. Sí, gracias, Sofía. Yo estuve en una escuela Waldorf de maestra, tuve ese regalo que me dio la vida y sí, acompañé a los niños de 7 a 14 años y yo lo que hacía era mirarle el porcentaje también de los elementos de agua, tierra, fuego y aire, a más de la luna, como tú has dicho, que era muy importante, también los elementos, qué porcentaje hay. Entonces, si tiene mucho porcentaje de agua, también añadirlo a, por ejemplo, si tiene una luna en fuego, esa agua también le apagaría el fuego, ¿no? Para decir que también hay más allá de la luna, hay también ese factor de mirar el porcentaje de elementos. Entonces, para los que ya sepan de astrología, es una buena herramienta
tanto para padres, maestros, mirarles ese porcentaje de elementos y la luna en las edades de los 7 a los 14 años. A mí me ayudó mucho a eso, a empatizar con los niños, a acompañarlos desde sus necesidades reales, ¿no? De las que podamos tener nosotros por justamente nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, ir más allá de eso y poder acompañar las diferencias de cada niño y eso, como tanto la pedagogía Waldorf como otras educaciones así más alternativas, que lo que hacen es encender el fuego de los niños y mantenerlo ahí vivo, pues eso es una de las maneras. Y eso lo puedo asegurar que sí que funcionó y hubo un buen resultado. Sí, muchas gracias, Sofía, por esta información. Gracias a ti, Claudia. Gracias. Bueno, también es interesante ver a partir de también de la adolescencia, una de las preguntas que nos hicimos en el Ágora fue cómo se puede ayudar por ejemplo, a los adolescentes que están justo en ese proceso de dirigirse hacia una vocación o que es un momento tan complejo, si la astrología, por ejemplo, pues podría aportar algo en ese momento tan importante. Entonces ahí, por ejemplo, con Chel, si te apetece compartir. Sí, yo, por ejemplo, yo trabajo con jóvenes de 16, 14, 16 años, estoy en el tercer septenio y un poco lo que, además estoy con temas de orientación específicamente, es decir, me dirijo a ellos y organizo un evento y voy por los distintos centros un poco para ayudarles a decidir qué quieren hacer después de tercero y cuarto de eso. Claro, lo que me encuentro cuando pisas la clase y estás con ellos, es que no tienen ni idea de lo que quieren hacer, ¿no? Y o vienen condicionados por el entorno familiar o vienen condicionados por el entorno de clase. Por ejemplo, tú sacas buenas notas, pues ya te tienes que ir a bachillerato, ¿no? Y en ningún momento no ves que se ponga la mirada en el joven, ¿no? O en la persona. Entonces, una de las cosas que me gustó más de la Comisión de Educación, ¿no? Era de decir qué podemos hacer para que estos jóvenes, cuando lleguen a esta edad, pues hayan visto un poco lo que a ellos les interesa y les gusta. Y ahora estoy, bueno, con un proyecto, ¿no? de empezar un poco antes, a los 12, de ir viendo pues el autoconocimiento, que nosotros lo estamos haciendo la mayoría de más mayores, pues poderlo empezar a aplicar con ellos a partir de otra edad. Esto por un lado, pero lo ideal sería, y que ya salió y que hablamos el viernes en Ágora, ¿no? Pues de decir pues que se tuviera en cuenta las lunas, a poder llegar a las familias, y hay toda una serie de acciones, ¿no? que decíamos, ojalá salieran proyectos concretos que nos permitan pues que la astrología esté en el día a día, ¿no? Ya sea pues con el nombre de astrología, ya sea con el nombre de acompañamiento, de autoconocimiento, del que sea, pero poder hacerlo llegar, porque realmente te das cuenta de que los jóvenes no se conocen, y la verdad es que es bastante frustrante y preocupante. Gracias, Che. De hecho, los 12 años es una buena edad porque es una buena edad para que venga un Júpiter, ¿no? Justamente respetando el ciclo de Júpiter, para que venga con una nueva visión, algo que te pueda hacer ir más lejos. Así que sería muy en consonancia con el ciclo natural de Júpiter, ¿no? A los 12 años empieza un nuevo ciclo. No, estaría muy bien, la verdad. También aquí Gisela, que tienes experiencia también, ¿no? En acompañar a familias. No sé si lo hablas mucho de la astrología o es tú que lo tienes en cuenta para acompañar, que esa también es otra manera. No hace falta también decirlo, pero tú también
utilizarlo en tu dinámica de trabajo. ¿Cómo lo haces, Gisela? Sí, gracias, Sofía. Pues, yo acompaño a familias con bebés que tienen neurodiversidad en el primer septenio, más o menos de los 9 meses a 6 años. Y siempre, siempre estoy en espacio hogar, ¿no? El encuentro tiene lugar en el hogar, es decir, en astrología se habla de casa 4, lo que me permite ya tener, bueno, internamente, ¿no? Hacer esa decodificación, ¿no? Percepción y sentir de ese entorno que me da unas pistas, ¿no? Y siempre nos movemos en un formato vincular de juego y yo muchas veces no sé ni la fecha de nacimiento, tengo la edad o más o menos la franja, pero yo no hago la carta natal, viene más desde el sentir. Entonces, en un cuando nos encontramos los primeros encuentros, siempre a mí es desde ese silencio, ¿no? Dejar un poco que el niño se exprese, que entre él y yo sintamos el vínculo para dejarlo ser y sentir. Y es o sea, pienso que en esa calma puedes percibir, ¿no? su luna, que como hemos estado diciendo, pues tiene su importancia, es en realidad lo que protege también el sistema más basal y para que no se active esa supervivencia. Y claro, en el entorno donde me muevo, que es en neurodiversidad, es muy importante. Es vital que no se active la supervivencia porque ya está activada de por sí, porque ya viven con unas dificultades tanto en el entorno como en el engranaje familiar como ellos mismos. Y bueno, en ese no lenguaje, ¿no? En ese silencio, pues es un poco dejar que los símbolos, pues, ¿no? En ese baile de información y de detectar, ¿no? De no ir tampoco totalmente a su luna, primero porque no la sé y me puedo equivocar, ¿no? Pero en función de lo que siento, pues dar ese equilibrio no tan polarizado. Y sí, y por experiencia me he dado cuenta que cuando incorporándolo, ¿no? Pues en poco tiempo hay cambios notorios, ¿no? Y por poner un par de ejemplos muy así, ejemplo, si un niño, ¿no? Ves que tiene una frustración muy grande, no consigue disfrutar con el juego, y sientes que él se está autoexigiendo porque algo está pasando. Por ejemplo, reducir el juguete que le estás proporcionando sea de inferior edad, ¿no? No hace falta, no porque un niño tenga 4 años tiene que jugar con un juguete de 4 años porque lo dice una etiqueta. Es decir, eso ya viene, ¿no? del conectarse con el niño, ¿no? De darle espacio, o sea, no hace, la astrología es muy importante, pero no es imprescindible, ¿no? Los padres ya pueden ir detectando un poco si el niño sientes que se va de ti, que no quiere centrar la atención en ti, ¿no? Pues sí que podríamos pensar, por ejemplo, más en una luna en Acuario, que, bueno, pues también dejarle ese espacio en él y podemos ver cómo él se puede ir acercando a nosotros.
Así que bueno, incluir también un poco que sí, ¿no? La importancia de que, como hemos hablado, ¿no? en la Comisión de Educación y el otro día en Ágora, de poder quizás en proyectos transmitir los símbolos, ¿no? La importancia de entrar en ellos y para, bueno, para que luego cada uno pues pueda ir viviendo o experimentando. Gracias, Gisela. Sí, es un poco o sea, es que en realidad se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y también es sobre todo, Gisela, lo que estás contando, que es muy interesante, que tú te estás adaptando a lo que te estás encontrando, no estás imponiendo una manera fija, ¿no? Bueno, pues hay que transmitir, hay que hacerlo así, hay que decirle qué tal, que la luna, que no sé qué, que no sé cuántos, y es no. Y que me parece muy respetuoso, que de eso se trata, ¿no? Que sea respetuoso, no es una manera de imponer nada. Y me parece que ahí es como más silencioso, ¿no? Pero tú sabes lo que está sucediendo y tú tienes esta simbología interna y te puede ayudar. Desde la intuición tú ya lo sientes, pero luego cuando le pones esta simbología, pues también enriquece la experiencia y va creando una línea pues que puede ser útil pues en tu profesión y que luego también puede ser útil para los demás y eso lo puedes transmitir, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parece muy interesante verlo desde este lugar también de una manera más intuitiva y ver que corresponde, aunque sea algo que lo tengas tú, ¿no? No sé tú, por ejemplo, Andrés, desde tu experiencia como profesor, ¿qué, qué es lo que tú ves que a lo mejor donde hay más resistencia quizás o más apertura a la hora de entender este lenguaje o de asimilarlo, de poder utilizarlo para el día a día como autoconocimiento? No sé cuál es, si quieres compartir tu experiencia. Sí, yo quería reflexionar respecto a lo que habéis comentado y también lo que se comentó en la comisión, que sí, nosotros como astrólogos podemos partir, ¿no? de hipótesis o sabemos qué factores utilizar, ¿no? En el caso de unos niños, de los niños o en periodo de crianza, la importancia de la luna y lo que comentaba Gisela, ¿no? El darles su base, ¿no? El darles aquello que les nutre y que no estén en un estado de supervivencia que es estar fuera de la luna, ¿no? Que entonces es como si el niño estuviese casi percibiendo que no tiene alimento básico, ¿no? Entonces actuando en modo de alerta, ¿no? Entonces eso lo sabemos, o Mercurio como una parte muy importante. Me acuerdo una parte que comentaste tú, Sofía, respecto a darles movilidad, ¿no? Que se dejen llevar por sus sentidos y la importancia también de esto, ¿no? De que en las escuelas más conscientes se suele dejar que el niño se mueva hacia aquello que le atrae, ¿no? Hacia donde sus sentidos mercuriales le llevan, con unos límites básicos, ¿no? Pero no poniéndole una estructura que le haga quedarse clavado, ¿no? Sino dejándose llevar por su mercurio, etcétera. Pero creo que es importante en consulta, yo he hecho bastantes consultas a niños o a personas menores, pero casi siempre es en realidad desde la perspectiva de los padres, ¿no? Entonces, esto surgió mucho en la sesión, ¿no? Si debíamos empezar por los padres, ¿no? Y algunos de vosotros lo decíais, ¿no? Que en realidad a quien habría que hablarle más de astrología es a los cuidadores, a vosotros como educadores que acompañáis y también a los padres para que puedan acompañar a sus hijos. Y también me pareció muy interesante que surgió esta idea de, que lo habéis comentado también vosotras, ¿no? Que no etiquetar, que el informar a los niños para formarles, ¿no? Y que etimológicamente es como meterles en una forma de su carta astral, no es la idea, no es el interés, ¿no? Incluso que es más interesante que estén en contacto con los símbolos, que estén en contacto con la forma de vida que trae la astrología, con la sabiduría, sin por eso tener que yo soy esto, yo soy aquello,
porque no les permite explorar, ¿no? Y si el niño, aunque no tenga nada en su carta astral que conecte con Libra, pero mira, le resuena un símbolo de Libra, pues que vaya hacia ahí, ¿no? Y generar, hablamos en cuanto a proyectos más concretos, hacer juegos, ¿no? Como de encontrarse con los símbolos, con todo esto, para que el niño pueda, pues eso, explorarse a sí mismo. Y es curioso que en realidad, y lo comentábamos después con Carla, ¿no? Que esto es algo que nosotros lo pensábamos también respecto a los adultos, pero que cuando nos tomamos la crianza en serio, ¿no? Y la responsabilidad de acompañar a una persona en formación, nos parece más serio el decir, oye, no le etiquetemos. Pero eso a veces lo hacemos con los adultos, ¿no? Y entonces yo en mis clases, precisamente, muchas veces pues intento romper con eso, ¿no? Y decir que todos tenemos los 12 signos, todos tenemos las 12 casas y que al final podríamos aprender una astrología sin tanta fijación en la carta astral. Como que el autoconocimiento es un medio más que el fin en sí mismo, ¿no? Como que la carta astral es una manera de acceso a algo más importante para mí, que es el macrocosmos con sentido, con todo el sentido que aporta de la astrología, ¿no? Que la astrología es una forma de estar en el mundo y ver el mundo y de sentirse participativo en ese mundo, ¿no? Y que qué mejor manera de empezar en la infancia con esa mirada en lugar de estar creando ya el personaje, el ego, que al final nos tendremos que deshacer de él, que también es inevitable, ¿no? Que ya os digo que el conocer la propia carta y ponerse el personaje encima es parte del camino. Pero bueno, si ya podemos entrar con una mirada un poco más abierta, pues sería interesante. Sí, sí, fue como súper interesante realmente la comisión del otro día, ¿no? Como este tema que saliese tan claro que, como dice Andrés, es como una intención muy clara de Ágora de cuestionar esta relación con el saber y el conocimiento y lo que nos fija y lo que nos libera y lo claro que salió, ¿no? Y ahora escuchando a Gisela, ¿no? Me volvió a venir esta sensación de, ostras, es que es tanta información, ¿no? La astrología, en plan que con súper poco te puede dar para una exploración interna súper grande, ¿no? En plan, solo si la luna está en un elemento o en el otro, ya es infinito, ¿no? Entonces, claro, una carta astral, ¿no? Como sacarle una carta astral al niño, es como tanta información que yo creo que es más fácil que nos disociemos y accedemos a esa información desde lo mental. ¿Por qué hay tanta? Entonces, ¿de qué manera, no? Como comunicar y, o sea, como, sí, comunicar astrología, ¿no? En crianza de una manera experiencial, vivencial, que se haga cuerpo, ¿no? A veces con muy poca información te puede permitir una exploración como estás haciendo, Gisela, muchísimo más grande. Y al final es, ¿para qué queremos la astrología? ¿Para transformar la manera que estamos en la existencia y en el mundo y en el cuerpo? ¿O para seguir haciendo diálogo mental? Porque ahí está como la diferencia, ¿no? Entre el saber y el conocimiento, ¿no? Y esta cara como dualista que a veces puede tener un conocimiento, y en cambio como ese otro lugar, ¿no? Como más de fuego lento que se va cociendo, que te permite como realmente, sí, estar en otro lugar, ¿no? Como nos venía mucho esta sensibilización ahí y como mucho interés de comunicar la astrología desde aquí, desde algo sensitivo y exploratorio y de, bueno, ¿no? Como uniendo las capas, ¿no? De lo que somos. Sí. Gracias, Carla. Y siguiendo lo que dice Carla, yo pienso que también el reto, ¿no? por parte nuestra y por parte de Ágora, es de decir, si ya sabemos, porque casos como Gisela, casos como Claudia antes o como Belén el viernes, si ya sabemos que funciona y que son herramientas que van bien, el reto tiene que ser de decir qué podemos hacer, ¿no? Para hacerlo aterrizar, para que, por ejemplo, hablábamos en el grupo después pequeño que estábamos, que teníamos a una compañera que era profesora, ¿no? De decir, si todos los profesores tuvieran esta herramienta, ¿no? De ver en una clase de adolescentes, ¿no? De ver un poco los elementos, cómo tienen Venus, cómo tienen Marte,
si somos capaces de que conozcan esta herramienta, es que todo sería mucho más fácil, ¿no? Y bueno, de decir cómo lo aterrizamos y cómo lo hacemos llegar, ¿no? Y un poco yo creo que nuestro reto es traducir el mensaje a un mensaje más accesible, ¿no? No tan, porque si nos ponemos a hablar de astrología nos entendemos entre nosotros, pero el de al lado es bastante más complicado de que el lenguaje le entre, ¿no? Encontrar maneras de que vaya llegando, de que entiendan, ¿no? Pues de que sepan entender, pues como un compañero con mucho fuego tiene tendencia a moverse mucho, a necesitar unas cosas, otro con mucho aire. Bueno, un poco de ser capaces de hacer llegar todo esto. Sí, hay una parte aquí que a mí me gusta mucho, que me parece que, bueno, tuve la oportunidad de dar una charla pues, en una escuela libre para los niños para hablar de astrología. Y claro, al principio pensaba, ¿cómo voy a hablar de esto con niños? ¿No? ¿Qué les voy a explicar? Pero claro, realmente empezando solamente con el ciclo de la naturaleza, que es con el ciclo que los niños están conectadísimos, que es con el ritmo natural, el zodíaco, ellos ya saben lo que significa, porque ya lo viven en realidad, pero es como dar un poquitín más de información, la simbología de cada uno de estos, de toda la naturaleza, que en realidad es todo el ritmo de la naturaleza, ¿no? Entonces, como algo más. Y me sorprendió muchísimo cómo entendían absolutamente todo y luego a través del juego, bueno, pues si con unas fotos, ¿no? Bueno, pues si esto fuera un signo, o si este fuera un planeta, ¿qué planeta sería? ¿No? Y entonces, pues había alguien, un chico, pues corriendo, haciendo una competición, por ejemplo, sí, cosas que tenían que ver, ¿no? Pues con Marte, y me decían todos, esto es Marte, esto es tal, el del chocolate es Venus. O sea, lo tenían clarísimo y me pareció impresionante porque digo, bueno, ya vienen. Es decir, en el lenguaje, en la naturaleza, ya te está trayendo una información. Sencillamente es ayudar a darle otra forma para que haya naturalmente también con el tiempo pues una curiosidad, Mercurio, porque Mercurio va a operar ahí de alguna manera, para ir un pelín más allá, ¿no? Entonces, esos son los niños, pero luego el tema es con los educadores, porque eso sí que es muy interesante, porque por ejemplo en las escuelas, pues en esta en concreto, ¿no? Pues hay cada clase, una cosa es el niño, pero luego cada clase tiene su temperamento. Hay clases muchísimo más fuego, o más agua, ¿no? O más aire. Entonces no está mal que la profesora sepa, por ejemplo, pues si está en una clase donde hay muchísimo fuego, para poder también gestionar que cuando se unen todos hay una energía muy fuerte, ¿no? Y ser consciente, por ejemplo, una clase era, la profesora era Tauro y la dominante de la clase era fuego. Pues era muy interesante ver que, claro, ella como Tauro, lo que hacía era calmar, frenar un poco todo el fuego que venía avasallante, ¿no? de los niños, y era una muy buena combinación porque se podían un poco calmar, ¿no? Entonces, bueno, tener ese tipo de información puede ayudar y sobre todo también a entender y a encontrar herramientas más útiles y también más fáciles para poder que la armonía, digamos, y que el día a día sea más fácil, ¿no? Pero ahí también es verdad que el educador, yo creo que es muy interesante que sepa esto. Sí, a mí me venía escuchando que al final tiene que ver, ¿no? La astrología que nos lleva, ¿no? O que nos ha llevado a este autoconocimiento o autoobservación, ¿no? Y al final los niños es algo que eso ya tienen de base, ¿no? Hay una sensación de presencia y de estar en el momento que nosotros no tenemos
y o que vamos perdiendo, ¿no? Que nos cuesta más reconectar con eso y que por eso también estamos como más habituados a las etiquetas, ¿no? Como que nos es más fácil y nos ayuda poder poner contexto o poner definir cosas para luego, yo siento mucho que la astrología lo que nos da es esa autoobservación y poder ver desde otra mirada cuál es la etiqueta o cuál es el patrón o qué es lo que nos pasa, cuál es la dinámica, para al observarlo desde fuera, ¿no? Poder tener el margen de cambio de esto. Entonces, los niños, si ya les instruimos de alguna manera todo lo que habéis dicho sobre el contacto en la naturaleza, a poder abrirles, a no limitarles, sino a que estén en contacto con su propia intuición, con todo el lenguaje simbólico, ellos ya lo van encontrando sin necesidad de cerrarse a nada, ¿no? Como ya de alguna manera encuentran ese aspecto más contemplativo y más en contacto con lo que son, ¿no? Más de presencia. Claro, nosotros de alguna manera es como intentar mm, hacerlo para deshacerlo otra vez, ¿no? Entonces es como que para los adultos o para los formadores es como interesante aproximarles esta mirada, pero para que en algún momento no nos encerremos en eso y no digamos, no, es que la tierra apaga el fuego, entonces necesitamos Profestauro para, ¿no? Que es como que enseguida hacemos como un patrón, ¿no? De las cosas, cuando en realidad a lo mejor funciona en esa clase y a lo mejor la profe, como tiene la luna en no sé dónde, en otra clase no funciona, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos para no, no sé, no cristalizar, ¿no? Patrones, procesos, maneras con la astrología, que es lo que nos es fácil y lo que enseguida el sistema en el que vivimos nos ayuda bueno, nos ayuda, nos tiene muy hábiles en hacer este tipo de asociaciones o de categorizaciones, pero como lo que tenemos que transmitir también no solo es la astrología, sino la manera de usarla desde lo contemplativo y desde la apertura constante, ¿no? Desde este respeto que decíais, desde este cuidado, desde este ahora esto vale, pero luego no tiene por qué valer, ¿no? Es como cómo implementar eso es para mí es un poco una de las claves, ¿no? Porque es lo que cuesta, que no es integrar la astrología en la educación, sino integrar la mirada desde este lugar más abierto, más contemplativo, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Estoy súper de acuerdo y es parte de los valores del Ágora y creo que también es súper importante para la educación, ¿no? Decíamos mucho al principio abrir, cerrar. Es decir, que con la carta muchas veces controlamos, ¿no? Cristalizamos y entonces se cierra, ¿no? Una astrología que cierra es una astrología que se queda etiquetada, ¿no? Y el estar siempre dispuestos a seguir escuchando y seguir abriendo y volver a adaptarnos para utilizar los mismos símbolos o las mismas técnicas, pero no convertidas en algo fijo, ¿no? Creo que es especialmente para la educación donde cada niño es diferente, cada alumno es diferente y ya se ve de forma genérica solo por edades, ¿no? No podríamos hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los niños más pequeños sí que creo que están más conectados con... No hay un cisma cuerpo-mente y hay una contemplación más natural en un niño pequeño, ¿no? Primer septenio, pero cuando empiezas con el segundo septenio, que es Mercurio, claro, ya empiezan las definiciones. Ya empieza a poner formas a las cosas. Y después ya si pasamos a más de 14, que Venus, es el septenio de Venus, y que es importante lo que piensan los demás, es importante la sociedad, ¿no? Decía Ana, una de las que estuvo también, en los grupitos, ¿no? Que en su clase, que son adolescentes, la astrología les entraba un poco por el ligar, ¿no? Por las relaciones, pues a ver cómo saco yo el encanto, cómo me llevo a esta chica o a este chico, ¿no? Como que de alguna manera, así de alguna manera conseguía hablar de la astrología porque era lo que les interesaba, o estaban en un momento muy de autodefinición, pero muy en base al entorno social, ¿no? Entonces,
también como que decía, no sirven clases de vamos a ver todos los signos, porque una vez han visto su signo y el signo de sus amigos, igual ya no les interesan los demás, ¿no? Como que no les interesa conocer ese mundo, como que hay que adaptarse para cada sensibilidad y cada persona en su momento, ¿no? Em, es lo que nos pasa en realidad como astrólogos en cualquier situación, ¿no? Que todo puede ser válido en ciertos puntos, ¿no? Está súper bien una astrología súper divulgativa que llega a todo el mundo a base de bromas y de memes y de tal, pues porque hace una función de llegar a un lugar, como también luego que esté la astrología más filosófica, que se cuestiona cosas y que rompe precisamente esas etiquetas, es súper importante. Entonces, al final, en educación sería estar todo el rato cuestionando y abriendo y cerrando, ¿no? Sería un poco eso. Sí, de alguna manera, gracias Andrés, es como si intentar enseñar algo que el niño pueda aprender por sí mismo, de alguna manera, con sus recursos, pues es inútil y nos ponemos en una manera pues impositiva, ¿no? Nos ponemos ahí en un Saturno, el Saturno de siempre, por decirlo así. Y claro, pero claro, la línea entre querer aportar y imponer no es fácil, ¿no? No es fácil llegar a ese equilibrio. Mm, sí, sí. Sí, a mí como relacionando un poquito, Sofía, lo que estabas diciendo tú antes y luego las dos aportaciones de Mónica y Andrés, ¿no? Y ligándolo con todo lo que íbamos como comentando, que escuchándote, ¿no? Cómo lo explicabas a los niños tan pequeños, en realidad me volvía a venir ¿no? esa sensación de, claro, es que la astrología no es un invento, la astrología es un impacto de lo que ya es, o sea, es una fotografía de algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esta parte como más intuitiva de la astrología, ¿no? De este revelado, en el fondo, ¿no? Como esa fotografía, este revelado, ¿sabes? Revelar lo que ya es, que lo físico pues son las estaciones, pero es poner como símbolo a lo invisible. Claro, es que esta es la esencia, ¿no? De la astrología, es algo que existe en vivo, no en el mapa, esta típica cosa del mapa no es el territorio, ¿no? La experiencia, que es això, ¿no? De dir, me parece como súper lindo, ¿no? Que el hecho de poder, ¿no? De dialogarse con enseñar astrología a niños de primer septenio vuelve a abrir lo más sencillo, lo más intuitivo, lo más fácil, ¿no? Porque la astrología es muy fácil, pero qué bonito, ¿no? Como de esta cosa tan maleable, tan infinita, ¿no? Tan sensitiva, que luego estas crianzas ya puedan nacer con ese lenguaje incorporado y luego decidan ellos cómo quieren vincularse con esa parte más mental de la astrología, pero no darles ya nuestra creación ya viciada con todos los diferentes debates y puntos de vista y depende y qué está bien y qué, ¿sabes? Como devolver a lo más vivo que es la astrología, que es como esta cosa, ¿no? Que explicabas de lo fácil que lo pillaban, que digo, claro, es que es muy fácil, pero permitir qué pasaría, ¿no? En estos desarrollos si la astrología lo han como mamado desde ese lugar, ¿no? Y poder así cuidar como toda esta parte que estaban comentando Mónica y Andrés, ¿no? Que es tan importante de cuidar y de decidir cómo queremos relacionarnos con eso también. Gracias, Carla. Sí, claro, luego vemos, es que los adultos, es que nos liamos mucho. Los adultos nos liamos mucho porque cuando ves así los niños cómo lo viven, dices, ostras, a ver si lo viven de esa manera mucho más natural, también de una manera así muy Mercurio, que creo que está bueno también recuperar en la manera de analizar, de vivir la astrología, que es desde un poco una ligereza, porque Mercurio es un poco así, bueno, es un poco, no sé, saltimbanqui diría, es un poco, ¿no?
Mercurio juega, entonces es desde el juego también que me parece interesante como astrólogos, como adultos, que también nos permite, y desde la apertura de mente y la curiosidad de Mercurio también, pues que nos permite jugar un poco y que no quede, como decías, todo así muy cristalizado, porque desde ahí es súper densa la astrología y te echa para atrás, ¿no? Y no se trata de esto. Por eso ver cómo los niños lo viven con esa naturalidad y en realidad lo que hacen es estar conectados con la naturaleza, dices, es que realmente todo empieza ahí, ¿no? Y eso es es como una brisa de aire fresco cuando lo ves de esta manera, dices, jo, pues qué bien estaría conectar con esa parte también, ¿no? Mm. A ver, ok. Y no sé si alguien más quiere añadir pues, alguna experiencia así o alguna reflexión eh, sobre otras preguntas que hayan salido en la comisión, en las diferentes comisiones. Em, también había un tema con el cuerpo, ¿no? Era cómo poder integrar la astrología y vivirla más de una manera física, con el movimiento. Y eso también, por ejemplo, es otra manera muy fácil, por decirlo así, porque es más vivencial, de conectar pues, con la energía de Marte. ¿No? Si tuviéramos que bailar como Marte, ¿cómo serían los movimientos? Pues eso sería una manera muy bonita también, sin tener que explicar nada y sencillamente viviéndolo, o cómo se movería, cómo bailaría Venus, por ejemplo. Y entonces ahí integrar el movimiento, y creo que sería muchísimo también más fácil entenderlo porque lo vives en el cuerpo y lo estás experimentando. Y justamente esa también es una de las funciones de Mercurio, que es imitar, ¿no? Y entonces, bueno, pues imitar eso, imitar en los personajes dentro de nosotros, o los niños en el baile, también los adultos, es una manera de integrar la información, mm, pero no de una manera tan rígida, sino que lo puedes entender desde otro lugar. Y eso, por ejemplo, también sería una manera interesante. Mm. Sí, yo en este sentido he tenido experiencias con adultos y la integración es muchísimo más clara, ¿no? No es lo mismo explicar a Aries que actuarlo, ¿no? Que realmente vivirlo en el cuerpo, ¿no? Que de repente hacer una pequeña batalla, un pequeño choque o hacer un ja, ¿no? Sacar como la fuerza de dentro, ¿no? Y en ese sentido es menos palabras, ¿no? Como que iremos menos a cristalizar justamente a través de la razón y a quedarnos enganchados en explicaciones. Me refiero que lo corporal y nos lleva a lo sensorial, a lo sensacional, ¿no? De sensación. Y esa sensación tiene capas irracionales o capas que no podemos definir tan claro y que tienen toda una profundidad detrás que no percibimos de primeras quizá, que no sabemos explicar, pero como que el arquetipo, al final lo que estamos hablando en astrología es de un lenguaje arquetipal que es mucho más amplio que, que las palabras clave que encuentras en un manual de astrología al uso, ¿no? Es decir, un arquetipo es algo casi misterioso, indecible, ¿no? Es mucho más amplio, pero la sensación corporal y emocional que va con la corporal fija muchísimo más, ¿no? El mensaje del arquetipo, ¿no? Y también quería comentar que estábamos hablando o codificando mucho la infancia en planetas, con los septenios, ¿no? Pero a mí me gusta también utilizar a los signos. Me parece que los 4 primeros signos, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, tienen mucho que ver con la infancia, con este momento como de encontrarse con el mundo, que yo siempre digo que son como signos que se sorprenden con el mundo y que precisamente no tienes a Aries que lo quiere hacer todo, que tiene mucha actividad y no quiere que le frenen, como un niño, ¿no? O tienes a Tauro que lo quiere tocar todo, ¿no? Géminis que quiere conectar con cualquiera,
o con cualquier cosa, y cáncer que necesita ese refugio emocional, ¿no? Como que nos vamos mucho a Mercurio y la Luna, pero esos signos nos hablan de eso. Y justamente Leo, que es el siguiente a Cáncer, ya viene una autoconciencia, ¿no? Que me parece más adulta, ¿no? Nos pueden servir también para simbolizar eso, y nos ayudan, ¿no? Precisamente en este asunto corporal, estábamos dejando a Venus fuera, pero Tauro en la infancia y en la crianza es súper importante, ¿no? Que es uno de los signos asociados con Venus, ¿no? Y en primera infancia me refiero. Sí, Gracias. muchas gracias, Andrés. Muy bien. Bueno, pues me parece que hemos un poco dado una vuelta, hemos podido compartir. A menos que a alguien se le ocurra alguna cosita más que quiera compartir de experiencia, me parece que ha sido un muy buen encuentro. Yo os agradezco también a los que se han ido, que tenían que irse antes. Y los que estáis aquí, pues os doy las gracias. Me parece que es muy interesante compartir así, y debatir y profundizar y ver pues cómo hacerlo. Y eso es un debate que está abierto y que va siguiendo su camino y que se irá no cristalizando, pero que irá encontrando su camino de alguna manera, ¿no? Que es lo interesante. Así que, pues muchísimas gracias a todos y nada, nos veremos en el Ágora, en Barcelona, el mes que viene. ¿Sí? Muchísimas Sí, gracias. yo comentar también, ¿no? Que si alguien está interesado, bueno, que esto es un grupo abierto, gratuito, ¿no? Y que cualquier persona puede incorporarse a través del grupo de Telegram y venir a los encuentros presenciales, ¿no? No es algo que tengas que pagar una cuota de socio o te tengamos que dar ninguna iniciación, sino que simplemente está abierto a cualquiera que le interese el tema. ¿Sí? Ok. Sí, Muchas gracias. bueno, yo también quería comentar eso, que nos Dime, seguiremos dime. viendo, nos seguiremos viendo. La Comisión de Educación misma está viva, ¿no? Que hicimos una primera sesión, pero que la reflexión no ha parado, literalmente, que volveremos a hacer otras sesiones para hablar de educación y seguir con el debate y seguir haciendo proyectos, ¿no? Junto con las comisiones de esoterismo, la comisión de sistémica, la comisión de filosofía, ¿no? Que tenemos muchas comisiones con muchos temas, pero educación pues seguirá trayendo sus frutos, ¿no? Y que nada, que muchísimas gracias a las que lo habéis organizado, porque fue genial en directo, en presencial y aquí. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos. Gracias, Gisela. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carla. Venga, un abrazo. Hasta Chao, pronto. chao. Adiós, hasta la próxima. Adeu. Adiós.